Nuestra mente es el campo de batalla. Cuando en el libro de los Efesios nos comienza a preparar para poder tener una lucha espiritual que la Escritura nos habla, donde dice en el capítulo 6, paréceseme que es desde el versículo por ahí el 14, donde dice: porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Okay? Cuando habla de eso, nos está dando a entender que nuestra lucha es espiritual, que no es cuerpo con cuerpo, carne con carne, persona con persona, sino que nuestra lucha es espiritual, es algo con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo entendemos. Pero hay que entender bien cómo es que uno va a luchar, cómo va uno a pelear contra las acechanzas del enemigo. Porque en la Escritura no nos manda a pelear con el diablo. Es algo que quiero que entiendan bien, porque ha habido tantas historias de personas, apóstoles, de evangelistas que andan por todas partes, que tuvieron una lucha con el diablo fuerte. Y quiero decirle, no hay un solo pasaje que me hable que el apóstol Pablo haya peleado con el diablo, que se haya agarrado a pelear con el diablo, palabra con palabra. No hay, no existe, no está. Todo lo demás son inventos de la gente, de las personas, porque como ya están la gente los mira muy en un nivel alto espiritual, ya piensan que están preparados para pelear con el mismo diablo, con el mismo Satanás, con los demonios. Y en ninguna parte vemos que Cristo se haya puesto a pelear con los demonios. No lo ve, no está. Sí lo sacó de la gente que estaban endemoniados, sí. Les decía: sal fuera, sal de él. Pero no se ponía a pelear. Cuando el enemigo le dio una lucha fuerte, cuando se dice que es en la tentación que el enemigo le puso contra él, simplemente lo quiso seducir. Lo quiso convencer, incluso usando la misma palabra. ¿Okay? Le dijo: si eres hijo de Dios, eso era lo que le decía. Di estas piedras que se conviertan en pan. Porque él tenía hambre, entonces le tocó donde estaba débil el Señor allí. Y estaba débil en su cuerpo porque tenía hambre. ¿Vio a Cristo pelear con él? Ninguna parte. Nomás le contestó simplemente: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es una. De repente vuelve otra vez. El enemigo se le vuelve a poner enfrente, digamos, no sé cómo fue. Si lo vio o no lo vio, o simplemente le habló audiblemente, pero le vuelve a decir: si eres hijo de Dios, tírate de arriba. Estaban en la cumbre del templo. Tírate de arriba, al cabo escrito está: a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece con piedra dura. El Señor lo vio pelear con él otra vez. Le dijo, escrito está, también está: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Okay? Mire, este tema no lo voy a terminar hoy, es difícil, porque quiero explicar muchas cositas para que usted vaya tomando cómo es que se va a pelear contra el enemigo. Finalmente le vuelve a decir la tercera tentación. Le dice: mira todo lo que tú miras. Dice que lo llevó a un monte alto y vio toda la belleza de la tierra que había ahí. Le dijo: todo esto te daré porque a mí se me fue dado. Todo te lo daré a ti, si es que postrado me adoras. ¿Qué dijo el Señor? Contestó. Nuevamente no se puso a pelear con él. Le dijo: escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y dice que se alejó el enemigo. ¿Okay?
Hubo ocasiones que él se encontró con demonios. El endemoniado gadareno llega, y el endemoniado llega y se le pone enfrente como intimidándolo. Este hombre dice que vivía en los sepulcros y que lo querían, la gente lo buscaba para apresarlo, para tomarlo, para encadenarlo. Dice, pero incluso las cadenas se rompía. Era muy fuerte. Vivía entre los sepulcros y nadie se atrevía a arrimarse a él porque con los gritos o los alaridos y la fuerza que tenía, incluso puede cambiar cierto del aspecto de la persona. Dice que nadie se atrevía, le tenían miedo. Cuando el Señor lo confronta, llega y le dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Yo te conozco, sé quién tú eres el ungido de Dios. El Señor se puso a pelear con él ya que lo tenía enfrente. No, le dijo: calla. Fue lo que le dijo: calla. Y lo dice: si nos vas a sacar, ¿qué le dice? Te pedimos que nos envíes a esos cerdos que estaban. Dice que había una manada de cerdos como de 2,000 puercos. Envíanos. ¿Y qué le dijo al Señor? Ve. Ni siquiera podían salir del hombre si el Señor no les daba permiso. ¿Okay? Y el Señor, cuando los dijo ve, tuvieron el permiso y fueron, se metieron en los puercos. El Señor lo que les dijo, ¿sabe qué le dijo? ¿Cómo te llamas? ¿Verdad? Me llamo Legión, porque somos muchos. Y cuando le dice ve, salgan, pueden ir, se dejaron al hombre tranquilo. Y muchas otras cosas más cuando miramos, cuando se le van y le piden al Señor: Señor, saca, hay un espíritu en mi hijo. Pues dice, porque de repente lo envía al fuego y de repente lo tumba y el joven pues, supuestamente se revolcaba y caía al fuego y etcétera, ¿no? Y le dijimos a tus discípulos, que lo sacaran y no pudieron. ¿Verdad que sí? El Señor va y le dice: ay, gente incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los he de soportar? ¿Verdad que sí dijo? Traedme al muchacho. Y van y se lo traen. Hay una película o cortos que sale el niño aventando espumarajos. Y sí, decía que aventaba espumarajos, sí dice la Biblia. Y que cuando lo traen, dice que se revuelca en el piso. Y el Señor simplemente les dice: sal fuera. Y fue todo lo que... Y ¡bum! Salió el demonio, ¿verdad? Salió. En ninguna parte va a ver usted a ningún apóstol, a ningún discípulo de los que envió Cristo, ni a Cristo mismo peleando con el diablo. Entonces, cuando nos habla y dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, y comienza a hablar y ya entendemos la historia. ¿Cuál es esa pelea? ¿Cuál es esa lucha? ¿Cómo debemos nosotros? El Señor nos manda a que podemos vencer. Cristo dice que Él derrotó al diablo completamente. ¿Cómo lo derrotó? Yo les dije la palabra, lo derrotó, lo destruyó obedeciendo al Padre. Él estuvo en completa obediencia, en total obediencia. Y en muchas partes de la Biblia dice que Él obedeció y se humilló hasta lo sumo. ¿A qué se humilló? Al Padre. Se humilló al Padre. Y permitió que el hombre hiciera con él, o que el enemigo hiciera con él, usando al mismo hombre para tratar de hacer desaparecer a Cristo, a matarlo. Y sí, lo mataron, pero fue en el tiempo que ya Dios había destinado para él. Porque quiero decirle, no fue voluntad del diablo que Cristo muriera. No fue voluntad. El diablo lo quería matar, pero estaba tan cegado el enemigo que pensó que matándolo iba a destruirlo, sin saber que matándolo, usando al hombre para matarlo, el diablo mismo estaba obedeciendo, ¿sabe a qué? A la palabra de Dios que estaba escrito desde el Antiguo Testamento. Isaías 53 nos habla y nos dice cómo iba a morir el Señor, y en los Salmos también nos dice. Entonces el diablo lo que estaba haciendo, incluso obedeciendo la misma palabra, y lo desgajó,
los chicotazos, los clavos, todo, dice que no había parecer en él. Eso lo dice en Isaías. Entonces el Señor lo derrotó, lo destruyó, le quitó el poder completo que tenía el enemigo, agarrándose del pecado para destruir la gente. Dice que ahí le quitó todo poder, lo despojó, lo exhibió delante de toda la gente. Entonces ahora, ¿cómo podemos mirar cuando el apóstol Pablo dice que somos más que vencedores? Mismo Romanos lo dice, capítulo 8 también lo dice, versículo 35 en adelante. Dice que somos más que vencedores. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y comienza a hablar toda clase, hablando también de los demonios, de los principados, de las potestades, de lo que está arriba, de lo que está abajo, ni ángeles. Nada nos puede separar, nada nos puede destruir. ¿Cómo fue que Pablo logró tener que logró vencer tan grandemente? Fue obedeciendo a la palabra de Dios, en obediencia. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos, cuando nos ponemos a pelear, cuando tenemos esa lucha y estamos guerra contra guerra, una guerra espiritual tan fuerte, porque se trata de la vida y de la muerte? Sí. Pero el diablo, ¿sabes cómo va a pelear contra ti? Mintiéndote, engañándote, poniendo falsos maestros, y cuando la gente los sigue, así vence a la gente. Y nosotros vencemos obedeciendo la palabra de Dios, buscando su presencia, porque nuestra lucha ahora es en la mente. Por eso nuestra mente es el campo de batalla. Ahí ganamos la batalla. Amén. Ahora mire, hablamos del viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? ¿Cuál es el viejo yo? ¿Quién soy yo y quién es mi nuevo yo? Y es lo que yo quiero explicar en este día, para que todos comencemos a entender de que la doctrina que escuchamos a través de la gente, de los que andan por donde quiera, no todos dicen la verdad. Son usados para sacar la verdad genuina del evangelio y poner su propia verdad. Y si yo le preguntara, ¿usted tiene miedo de perder la salvación? Y si usted me pregunta eso, yo le contesto de esta manera. Si yo creyera que puedo perder la salvación, estuviera lleno de miedo, hermano. Porque ¿qué es lo que me hace perder la salvación? Si se perdiera, sería el pecado. Entonces, cualquier pecado que yo cometiera, pierdo la salvación. Porque por un solo pecado, se perdió el hombre. Amén. Se perdió el hombre por un solo pecado. Entonces, con un solo pecado, si se perdiera, el hombre perdería la salvación. Punto. Estuviera yo lleno de miedo. Entonces el temor, ya no estoy bajo el temor. ¿Por qué? Porque ahora la misma escritura, a través de los escritos de Pablo, nos enseña, nos muestra de que nosotros que somos salvos, el pecado ya no nos puede hacer perder la salvación. Y es lo que intento yo explicarles a todos ustedes. Lo que sí les digo es de que asegúrese que sí es salvo. Amén. Bien, mire, cuando pecamos, como dije yo, ya no peco yo, sino mi viejo yo, ¿verdad? Eso dijimos, ¿no? Cuando peco, ya no soy yo el que peca, sino el viejo yo, que todavía mora en mí. Hablamos de eso. Y cuando usted quiera que le explique mejor, yo lo puedo hacer sin ninguna, porque ese es mi trabajo, ese es mi llamado, ¿no? Nosotros tenemos el viejo yo, no se nos ha sido quitado todavía. Mora en nuestros miembros.
El nuevo yo lo trajo el Señor, nos lo trajo a través de su muerte, lo trajo a través de Él mismo. ¿Ok? Y ahora, ¿de quién tú eres? ¿Eres del nuevo yo o todavía sigues siendo del viejo yo? Porque tú, el viejo yo es el pecado, entienda, el viejo yo es la naturaleza pecaminosa. Y eso lo voy a explicar en unos textos más adelante. El nuevo yo es la esencia de Dios en nosotros. ¿Ok? El nuevo yo. Ahora, Él puso el nuevo yo en nosotros, dentro de nosotros. El viejo yo todavía no lo quita porque aún todavía seguimos en este cuerpo. Amén. Ahora tú, ¿a quién? Si tú recibiste a Cristo, Él te hizo nacer de nuevo, ya te hizo del lado del nuevo yo. Entonces el viejo yo, como todavía no es quitado, todavía nos quiere seguir engañando. Pero ya nosotros, cuando uno peca, se siente mal. Eso quiere decir que ya no soy del viejo yo. Amén. Ahora mire, el viejo yo es imposible, no se puede reconciliar a tu viejo yo con Dios. Entiéndalo bien claro. Usted no puede reconciliar el viejo yo con Dios. Porque el viejo yo es enemigo y siempre será enemigo de Dios. El viejo yo. ¿Okay? Tú no puedes reconciliar a tu viejo yo con Dios, pues nunca dejará de pecar. El viejo yo nunca se cansa de pecar. Entiéndalo, mire. Porque nunca se cansa de pecar, porque esa es su naturaleza. La naturaleza del viejo yo es el pecado. El placer, la delicia carnal, el mundo, los deseos, porque los deseos de la carne, dice la Biblia, son contra el deseo del espíritu. Estos se oponen entre sí. Uno lucha por ti y el otro lucha por ti. Y dependiendo de tu misma vida, de tú mismo, con quién te quieres ir. ¿Okay? Eso más adelante lo explicaré también. Entonces, ¿por qué razón nosotros no podemos reconciliar al viejo yo con Dios? ¿Por qué razón? La naturaleza del viejo yo es el pecado. Y el pecado no se puede reconciliar con Dios. Dios no puede hacer amigo del pecado. ¿Me están entendiendo bien, verdad? Ahí vamos. Romanos capítulo 8, versículo 5 nos da una explicación la cual la podemos entender. Dice la escritura desde el versículo 5: porque los que son de la carne, el viejo yo, diga viejo yo, entiéndalo ahí. Cuando aquí habla ya de la carne, está hablando del antiguo, antes de Cristo, antes de recibir a Cristo, antes de hacernos nacer de nuevo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Okay. No, uno que sin Cristo siempre piensa en mejorar su vida, lo cual hay cosas que no son malas. Piensa siempre en deleitarse, en sus placeres, se enoja, maldice, se pelea. Esa es la naturaleza del viejo yo. Te hacen algo y pues te quieres desquitar. Entonces la naturaleza de la carne es vengarse siempre, enojarse. Esa es la naturaleza, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Luego dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Qué es lo que quiere el Espíritu? Ama a tu enemigo, bendice al que te maldice. ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice el Espíritu? Te hacen algo, no te desquites. Es más, a veces se va más allá. Gózate cuando te golpean, porque si te golpean, piensa que estás glorificando al nombre del Señor sin que te enojes, sin que te quieras vengar. Glorificas a Dios en ese acto. Como Cristo se vengó. No, entonces, los que están del Espíritu, los que son del Espíritu, siempre piensan en las cosas del Espíritu. Según piensa el Espíritu de Dios, que es Dios mismo también, así es como piensa el nacido de nuevo. ¿Okay? Dice el 6. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Porque la paga del pecado es ¿qué? Ok, entonces allá vamos entendiendo.
Porque el ocuparse del viejo yo, entiéndalo, el ocuparse en el viejo yo, porque el hacerse al lado del viejo yo, porque el viviendo todavía en el viejo yo es muerte. Y ahí va la persona, toda persona que no ha nacido de nuevo, que no tiene el nuevo yo, obviamente le pertenece al viejo yo. Y eso, su naturaleza es muerte, su camino es muerte, mientras no se rinda ante Dios para que le dé el nuevo yo y se haga del nuevo yo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Qué dijo el Señor? El diablo, el enemigo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Eso es el viejo yo. Los que son del viejo yo, el enemigo, eso es lo que quiere hacer con ellos. Mas yo, diciendo el Señor, mas yo he venido para darles ¿qué? Vida y vida en abundancia. Dice en San Juan capítulo 5, por ahí, dice, mas a los que son del Espíritu han pasado de muerte a vida. ¿Me entiende ahí? Ok, ahí vamos bien, ¿verdad? Mire, estoy queriendo explicar estos versículos lo mejor posible para que ya usted sepa dónde está su lucha. Ahora, dice, mas al ocuparse del Espíritu es vida y paz. 7. Por cuanto los designios de la carne, ¿qué es un designio? ¿Un deseo? ¿Qué es un designio? Es su propósito. Sus propósitos, sus deseos que ahí van. Porque los propósitos de la carne, ¿okay? Dice, por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Enemistad con, porque no se sujeta y tampoco la carne, el pecado nunca podrá sujetarse a la ley de Dios, a las reglas de Dios. El pecado prefiere morir. El pecado prefiere morir pecando. El pecado, ¿por qué? Porque el diablo es el mismo pecado. ¿Cómo decirlo así? El diablo puede someterse y obedecer a Dios y ¿verdad que no puede? Dios no le ha dado la capacidad al diablo para que se humille ante Dios y se entregue a él para nacer de nuevo. No tiene esa capacidad. El diablo no la tiene. Dios no se la dio ni a él ni a sus ángeles. ¿Okay? Sin embargo, a nosotros sí nos la dio. ¿Okay? Ahora, por cuanto los designios de la carne carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El adulterio no puede ser amigo de Dios, hermano. ¿Sí me entendió ahí? El adulterio no puede ser amigo de Dios. El adulterio es enemigo de Dios, completamente. La fornicación, enemigo de Dios. La mentira es enemiga de Dios. Todo lo que es pecado es enemigo de Dios. Y todo aquel que es en la carne, vive en la carne o en el viejo yo es enemigo de Dios. Y dice la Escritura, y por naturaleza son hijos de ira. Bien. El 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea que, en otras palabras, le vuelvo a repetir, usted y yo no podemos reconciliar la carne con Dios. No se puede. Amén. Entonces, nuestra lucha es más que nada contra aquellos designios de la carne. Cuando usted se pone en contra de la carne, en contra del pecado, en contra de su viejo yo, usted comienza a querer obedecer
a su nuevo yo. ¿Okay? Usted comienza a querer arrimarse, afiliarse, hacerse uno con el nuevo yo. Porque el nuevo yo detesta, el nuevo yo no quiere, el nuevo yo odia, aborrece completamente, desecha todo lo que es pecado. Y miren, voy a seguir, miren, vamos a 1 Juan capítulo 3. Vamos a considerar desde el versículo 9. Desde el 1 al 9, perdón. Versículo 1 al 9. Mire, dice la escritura, dice, el encabezado es hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Bien, escuchen, miren. Mirad, cuando habla la palabra mirad, es como dicen, pongan atención. Pongan absoluta atención. Miren, fíjense, dense cuenta, déjenme les explico, entiéndanlo. ¿Okay? Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Okay? Por esto, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Antes no, ahora somos. ¿Okay? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Por qué? Porque todavía Dios no nos quita el viejo yo, todavía mora en nuestros miembros, todavía se enoja usted. Entonces, dense cuenta, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque un día vamos a ser con el cuerpo glorificado, se va a manifestar totalmente, donde la carne va a ser quitada completamente. Cuando dice cuerpo glorificado es que nos va a quitar la naturaleza pecaminosa que tuvimos antes de Cristo. Se va a ser quitada, nos va a dar un cuerpo glorificado, nos va a dar un conocimiento. Ahorita su conocimiento es bien limitado, ¿okay? Su conocimiento, su sabiduría, todo eso es limitada. Pero en aquel día Dios nos va a dar una sabiduría grande. ¿Okay? Hasta ahorita todavía no se manifiesta, pero llegará el momento que se va a manifestar. Dice, cuando Él se manifieste seremos semejantes. Wow. Ahorita es imposible, porque todavía tenemos esa carne pecaminosa que está en nuestros miembros. Es difícil, pero va a llegar el momento que cuando tengamos el cuerpo glorificado se nos va a ser quitado de la mente y ya no le van a llegar esos pensamientos inicuos. Dice, cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque ya no habrá pecado en nuestra carne que todavía nos inculca a querer decir, pensar, hacer, porque le veremos tal como Él. Y luego dice, y seremos semejantes a, y le veremos tal como Él. Mire, esto es, lo repito mucho porque quiero que lo entendamos perfectamente. ¿Okay? Bien, mire. Versículo 3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica. ¿Okay? Se cuenta, mire, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es. ¿Por qué? Por causa del nuevo yo que Él nos dio. Y ahorita les voy a explicar más o menos qué es el nuevo yo. ¿Okay? Aparte que sabemos que la salvación que Dios nos dio, el nuevo nacimiento, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, porque solamente el reino de Dios lo van a ver los nacidos de nuevo. ¿Okay? Todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Cuántos tienen esa esperanza en Él? Antes no la tenían porque no la conocían o no la entendían, pero ahora sí usted ya la tiene. Ya tiene esa esperanza de que usted ya no es el viejo usted, ya no es el de antes. Y aunque todavía el de antes lo quiere manipular, aunque todavía el de antes lo quiere hacer tropezar, usted en sí mismo ya dice, yo no soy eso ya. Ya no soy igual. Aborrezco lo que todavía en mi carne hago. Lo aborrezco. Aborrezco maldecir. Aborrezco, tiene que
llegar ese pensamiento en usted que usted ya aborrece el criticar a alguien. De repente, ¿verdad que se encuentra hablando mal de alguien? Criticándole. Bueno, simplemente digo lo que él es. No. En alguna parte usted encuentra a los apóstoles, a Cristo criticando a alguien. En ninguna parte. Sin embargo, al apóstol Pablo sí lo vemos hablando mal de alguien. Todavía su vieja naturaleza estaba en el apóstol Pablo. Todavía pecaba, por eso se sentía tan miserable. Capítulo 7 del libro de los Romanos. Ahora mire, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Okay? Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Okay? Ahora, versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros. Ok. Y si Él ya quitó nuestros pecados, ¿por qué todavía pecó? Creo que lo hemos explicado muchas veces. Pero Él vino a quitar. Él vino a desaparecer. Él vino a destruir el pecado en nosotros. Ahora, todavía el pecado, por causa de nuestro viejo yo, todavía de repente caemos, de alguna manera o de otra. Pero el Señor ya lo destruyó. ¿Por qué? Porque ya nos hacemos del viejo yo. Es como si usted fuera con una persona que no es nada su amiga, pero van del brazo, ¿okay? Van del brazo, van juntos, ¿okay? Esa persona hace las cosas, pero como va junto con usted, también se le atribuye porque iba con él, según el mundo. Pero usted no lo hizo. ¿Quién lo hizo? El otro. Usted no lo hizo el otro. Pero como va junto, en esto la carne va junto con usted y conmigo. Vamos del brazo completamente, donde quiera. Se duerme con usted, trabaja con usted, anda con usted por todas partes. No lo deja. Es su sombra completa. Y todavía eso lo hace hacer cosas. ¿Amén? Entonces, dice, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay ¿qué? Pecado en Él. Entendamos esa palabra, no hay pecado en Él. Recuerde esa frase, no hay pecado en Él. 6. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? ¿Por qué? Porque no hay. Ok, ya estamos entendiendo. Todo aquel que pertenece en Él no peca. Ahora, ¿usted está en Él? Le pregunto, ¿usted está en Él? ¿Usted está en Él? Sí, diga todo, sí. ¿Usted está en Él? ¿Y por qué todavía peca? Si dice ahí, ¿por qué? Ya me están entendiendo, ¿ok? Ya estamos, me están siguiendo, ¿verdad? Pero usted ya no fue su deseo, no es que usted se deleita en pelearse, no se deleita en maldecir, no se deleita, ¿por qué? Porque el nuevo yo no se deleita en esas cosas. ¿Ven? Bien, miren. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ok, el que peca, lo que estamos hablando, el que está en el viejo yo. ¿Por qué no ni le ha visto ni le ha conocido? ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo todavía. Todavía no tiene la nueva naturaleza del Señor. Todavía Dios no lo ha salvado, no es parte de Él todavía. Por eso es que no le conoce, no le ha visto. ¿Okay? 7. Déjeme ver. Versículo 7 dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Okay? Si usted todavía acepta, conforme muchos,
Que usted todavía peca significa que si todavía está en el pecado, si todavía el pecado es su naturaleza, entonces es del diablo. Entonces, todo aquel que no ha nacido de nuevo le pertenece todavía al diablo, entiéndalo. Le pertenece al diablo. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, lo que es el pecado. ¿Cuál es la obra del diablo? El pecado. ¿Okay? Y Dios vino a deshacer esa obra. Ahora, esa obra de pecado, ¿ya la deshizo en usted? ¿En el nuevo yo? ¿Sí? Ya la deshizo, la quitó. ¿Ok? Miren. Ahora, todo aquel que es nacido de Dios, que dice no practica el pecado, no vive en el pecado, no hay pecado en él. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en. Acuérdese que le dije que la esencia de Dios está en usted. El nuevo yo vino de parte de Dios. Ahora dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de. Yo no sé cuántas veces, y tengo más versículos que le hablan de esto, porque es nacido de Dios. ¿Qué es lo que es nacido de Dios? Su nuevo, que es la esencia de Dios. La esencia de Dios mora en usted. El nuevo yo es la esencia de Dios. Amén. Bueno, usted cuando está en su casa, usted va y se va al YouTube y ahí va a ver este mensaje que están encargados mis hermanos, ¿okay? Hermano Jorge y su esposa están encargados de ponerlos. Pero mire, vamos a continuar. El que es nacido de Dios, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El nuevo yo no puede pecar. ¿Okay? Ahora usted, si se hace uno con el nuevo yo, se hace parte, se hace con él. ¿Por qué cree usted que Cristo dijo, la iglesia es mi cuerpo? Yo soy la cabeza y mi iglesia es mi cuerpo, porque somos nacidos de Cristo completamente y Cristo nunca pecó. Amén. Ahora, mire, la parte de nuestra enseñanza, Dios nos ha dado su naturaleza divina. Aleluya. Mire, Dios nos ha dado su naturaleza divina en el Espíritu Santo que fue por Cristo Jesús. Y esa naturaleza divina no puede pecar. Esa naturaleza divina de Dios que nos dio no puede pecar, porque Él es Él mismo, en otras palabras. Él se dio para nosotros y Él no puede pecar. Amén. Bien, no sé si le estoy dando demasiado ahorita, pero bueno. Pero mire, sin embargo, vuelvo a repetir, no nos ha quitado la vieja naturaleza que nació en nosotros por el pecado. ¿Cómo nacimos nosotros en el viejo yo? ¿Por causa de qué? Del pecado. ¿Okay? ¿Qué le dijo el Señor a Adán? De todo árbol que miras podrás comer, pero del árbol, y lo puso en medio, del árbol que va en medio, que está en el huerto, en medio del huerto, de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. En otras palabras, te vas a hacer uno con él y vas a morir, porque el pecado es muerte. El pecado es muerte. Y te vas a hacer de él y vas a morir.
entendiendo que no murió corporalmente al instante, ya su muerte llegó 31 años que vivió él. ¿Ve? Entonces la muerte, él se comenzó a envejecer muy lento, era el envejecimiento de aquel tiempo, era demasiado lento. Pero él murió al instante. El pecado mata al instante. ¿Okay? Ahora, murió al instante porque cuando dice, y cuando comieron del fruto prohibido, ¿qué dice? Se les abrieron los ojos y pudieron ver. Lo primero que vieron que fue la desnudez de ellos mismos. Vio la desnudez de ella y se vio desnudo, y así los dos. Y lo primero que pensaron, su primer pensamiento, va a venir Dios. Y como ya estaban en el pecado, lo primero que fue es huir. Porque el pecado huye de Dios, siempre. Toda persona, todo creyente, cuando está aquí y está bien, aquí viene y gloria a Dios y canta, bla, bla, bla. Pero comienza en el pecado y se comienza a alejar, y al último ya ni a la iglesia quiere venir. ¿Verdad que así es? ¿Por qué? Porque le da vergüenza. El mismo pecado, aparte de que te hace caer, te manipula a que no te acerques a Dios, porque qué hipócrita puedes llegar a ser. Bueno, tantas cosas que pueden llegar, ¿no? Bien, entonces aquí dice, sin embargo, no se nos ha quitado la vieja naturaleza que nació en nosotros por el pecado. Y esa no se cansa de pecar. ¿Entiende? La vieja naturaleza no se cansa de pecar. Todo el tiempo quiere seguir pecando, todo el tiempo quiere seguir en sus vicios. Tiene un vicio, nomás agarra pago y va y agarra su vicio. Se va, lo hace enojar, se pelea, lo maldice para atrás, bueno, etcétera, todo. Sabe cómo éramos nosotros, ¿no? Ahora, todavía nos quiere atacar porque no se nos ha quitado. Vuelvo a repetir, la vieja naturaleza aún no se nos ha quitado. Pero ya el Señor destruyó, hizo una separación, aunque está junto con nosotros, en la mente está separada. Nosotros ya no queremos ser así. Ya queremos ser diferente. Queremos ser conforme a Dios. Usted alguna vez, yo me recordé esto anoche cuando estaba viendo estos versículos. ¿Alguna vez usted vio una película viejita que era de Pedro Infante y Luis Aguilar, que se llamaba A Toda Máquina? ¿Se recuerda usted que entre ellos dos siempre se les aparecía un diablito en un hombro y un ángel en el otro hombro? ¿Verdad? El ángel siempre lo inculcaba a hacer lo bueno, ayudar al prójimo. Siempre le decía, ayúdale, mira, pobrecito, tú tienes que ayudarle, etcétera, ¿no? Eso le decía a su ángel. Y el diablito, ¿qué le decía? No te creas, tú véngate, no le ayudes, es muerto de hambre. ¿Se acuerdan ustedes de esa película? Pues es algo similar, digamos, que usted tiene su nuevo yo en su mente, por un lado, y tiene su viejo yo por el otro lado. Y van juntos. El diablito y el angelito, de ellos dos nunca se separaban, ¿verdad? Estaba uno aquí y el otro allá. Simplemente desaparecían, pero ahí estaban. Eso es como algo de nuestra mente, que no se ha desaparecido. Ahí está, aquí están, no se ha ido. Y siempre, bueno, allí dependiendo de la situación le hacían caso a uno y luego después al otro. Pero nosotros sabemos de que está el diablo incitando a nuestra mente, ¿sí o no? El diablo incita a nuestra mente, ataca a nuestra mente. Allí está la lucha, mi hermano. Ahí está la lucha espiritual que todos tenemos, de que él se agarra de la carne, que es el pecado, se agarra de allí para tenernos esclavizados, para podernos engañar, nos manda dardos y nos comienza a decir, haz esto o haz aquello, haz lo otro.
Y está el nuevo yo, que es Dios mismo, que nos dice, no, esto no lo hagas. ¿O acaso no dice Dios, que somos templo y morada del Espíritu Santo? La nueva naturaleza que es esencia de Dios, que es nacido de Dios. Amén. Qué pena. ¿A poco ya van a ser las 2? ¿Qué horas son? 10 minutos para las 2. Qué bárbaro, y solamente 2 versículos se dan. Bueno, 2. Esto lo vamos a dejar para más adelante, pero quiero terminar por lo menos algo. Mire, hablamos de que no se nos ha sido quitada la vieja naturaleza porque nació lo que nació de la carne o del pecado desde el principio. Todos nacimos cuando Adán peca. Ya en su simiente viene, en la simiente de Adán viene el pecado, y cada vez que nosotros nacemos ya de esa simiente. Ya por naturaleza el pecado viene en todo niño nacido. O dígame, ¿quién enseñó al niño a mentir? ¿Acaso hay una escuela que se le diga, hay una escuela para todos los niños para que aprendan a mentir? ¿Quién quiere inscribir a su hijo? ¿Hay algo así? O para cualquier cosa. ¿Acaso hay una escuela que se diga, digamos entre los creyentes o aquí, hay una escuela para la fornicación, para que todo aquel que ya tiene su edad pueda fornicar? ¿Hay una escuela para eso? Para maldecir, hay una escuela para que vengan todos y les vamos a enseñar las palabras de la F, la palabra de la P y cualquier otra palabras malas, horribles. ¿Hay una escuela para ello? ¿Cómo aprenden entonces los niños desde pequeña edad si nunca fueron a la escuela para aprender esas malas costumbres? Aprendieron porque ya venía en ellos. La simiente de todo eso ya venía en ellos. ¿Sí ve? Entonces, nosotros, todo ser humano, nació de la simiente. El viejo yo nació de la simiente del pecado. Por eso que no se cansa de pecar. ¿Por qué? Porque es pecado mismo. Es la esencia. El viejo yo, la esencia del viejo yo es el pecado. Por eso no se cansa de pecar. Y por eso no lo podemos reconciliar con Dios. Hablamos a los romanos. Porque no se somete a la ley de Dios y tampoco puede. Amén. Bien. Ya después vamos a ver cómo les doy algunas enseñanzas de qué manera podemos nosotros tener victoria contra nuestra propia carne. Aparte de que ya la tenemos por Cristo Jesús. Pero cómo no le vamos a permitir a que nos incita otra vez a las malas costumbres. Amén. Mire, 2 Pedro capítulo 2. Libro de Pedro, 2 de Pedro capítulo 2. El que anda en la carne no se cansa de pecar. ¿Ven? Los que son de la vieja naturaleza no se cansan de pecar. ¿Por qué? Porque su naturaleza es pecar. Pecar. Y hablamos de que Dios no puede reconciliarse con el pecado, ¿verdad? Bien, ahora mire. Versículo 12. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 12 al 14. Dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar del deleite cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar,
seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y sus hijos de maldición. Y son hijos de maldición. Ay, mire, todo aquel que se niega a recibir la doctrina del nuevo nacimiento, a entender la verdad del evangelio, a creer que el pecado ya no le pertenece a su nueva naturaleza y que siempre se va a hacer hacia la nueva naturaleza y va a buscar hacer la voluntad de Dios, aunque a veces se ha seducido por la vieja naturaleza, no son hijos de ira, no son hijos de maldición, ¿okay? No son para perdición, sino para salvación, han sido nacidos de nuevo. Y lo contrario es de los demás, que no se cansan, porque es una naturaleza que ya tienen en sí y no conocen otra naturaleza. El pecado no conoce la santificación, no conoce la santidad. El pecado no conoce el cómo santificarse para Dios. El pecado no sabe cómo servirle a Dios. No puede, no sabe, no es su naturaleza. Por tanto, siempre se niega y rechaza todo lo que es Dios. Bien, alabado sea Dios. Vamos a 1 Pedro 1. Primera de Pedro capítulo 1. Yo creo que aquí me voy a detener, hermano, porque tengo otros versículos que necesito darlos. Primera de Pedro capítulo 1. Versículos 3 al 5. Dos versículos, aquí terminamos. ¿Cómo dice el encabezado? Una esperanza viva. ¿Okay? Una esperanza viva. Dice el 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo ¿qué? Renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmercesible, reservada en los cielos para vosotros. 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preservada para ser manifestada en el tiempo postrero. A usted ya se le manifestó. Cada persona se le va a ir manifestando. ¿Okay? Entonces aquí dice que Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Una esperanza que tiene vida. Una esperanza que siempre vamos a tener la victoria en nosotros. ¿Okay? Y dice, ustedes son guardados por el poder. Y repito otra vez, Dios le dice que aprecie su salvación. Cuando dice cuida tu salvación, no la cuides por el miedo de que la vas a perder. Dice cuídala por el agradecimiento, para que sepas cómo vivo yo, busca vivir como yo. Como por ejemplo, compras tú una casa. Tú no la vas a cuidar por miedo de perderla, ¿verdad que no? Tú lo vas a cuidar porque quieres verla limpia. Porque quieres, si algo se le daña, las casas se pueden dañar. Una pared. ¿Qué es lo que haces? Se comienza a destruir la pintura. Y tienes tiempo y no la pintas. La estás cuidando, quieres que se vea bonita. Así también es lo que nos dice el Señor. No por miedo de que la pierdas. Cuídala para que... Por eso dice, así es que todo aquel que es salvo dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud amor. Hay que ir añadiéndola para ir glorificando a Cristo. Porque si Cristo ya mora en usted, ¿no la quieres tener siempre limpia? ¿Quieres tenerla adornada? Adornada de amor, adornada de fe, adornada de unas buenas virtudes. Quieres adornar tu propia casa, que es tu cuerpo, porque allí mora Dios. Quieres adornarla con la verdad, quieres adornarla con buenas obras.
Así es como dice, cuídala. Cuídala. Amén. Alabado sea Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Póngase de pie. Padre Santo, mi Dios amado, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias por darnos, Señor, cada vez esa esperanza en nuestras vidas. Gracias por darnos, Señor, ese amor incondicional. Gracias por darnos, Señor, el deseo de acercarnos más a ti. Porque ahora, conociendo de que tenemos esa naturaleza divina en nuestros miembros, en nuestra vida, Señor, ha cambiado todo el panorama de nuestro caminar. Ahora nuestro agradecimiento es sin límite, Señor. Y aunque por causa de los designios de la carne, todavía tenemos, Señor, esas debilidades que nos agobian, nos manipulan y a veces nos hace caer. Sabemos que ya esa vieja naturaleza ha pasado, Señor, porque nosotros hemos pasado de muerte a vida. Ahora te pertenecemos a ti, Señor, y mi Dios. Danos el privilegio de enseñar a otros. Danos el privilegio de traer a otros a tu casa, a que entienda, a que escuche, para que ya no viva en el temor, sino que ahora viva, Señor, en esa esperanza que nos da vida, que nos guía, que nos enseña. Te pido por mis hermanos aquí presentes, los que escucharon tu palabra, Señor, los que escucharon, Señor, este mensaje, y aquellos que la van a escuchar en las redes, Señor. Mi Dios, te pido por ellos, te pido por estos, por todos aquellos, Señor, que viven engañados bajo una palabra de condenación. Guíales, Señor, para que puedan entender mejor el amor que tú has traído. Te pido por mis hermanos aquí, para que el próximo domingo quizá puedan evangelizar a alguien. El día de mañana, y que el domingo lo puedan traer, para que escuche esta verdad que trae gozo, trae paz, trae alegría, trae la esencia de Dios, tu esencia, Señor, mas no trae maldición, no trae condenación. Y esto nos ayuda, Señor, a no aprovecharnos y caer en el mal. No, esto nos ayuda a santificar nuestra alma, a santificar nuestra vida. Nos humillamos a ti, Señor. Nos humillamos y a la misma vez, Señor, nos deleitamos en tu palabra, en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a poder tener victoria sobre esta carne. Ayúdanos a poder tener victoria en esta vida llena de maldad. Ayúdanos también a poder soportar las aflicciones de la vida. Esas enfermedades que a veces nos hacen la vida difícil. Pero aún ahí, te adoramos, te glorificamos, te damos gloria y te damos honra. Y si te place, Señor, santifica, sana a aquel que está enfermo. Sánale a aquel que está incluso enfermedades espirituales, con recuerdos que le dañan todavía, o con recuerdos que esta vida nos ha traído tanto en el presente como en el pasado. Ayúdanos a que seas tú nuestro Dios, nuestro Señor, nuestra esperanza. Y como dice tu palabra, aunque mi padre y mi madre me dejaren, aún con todo eso tú me levantarás. Quiero hacerte a ti como lo máximo en mi vida. Ayuda a nuestros hijos a que puedan entenderte mejor y que vengan, Señor, a escuchar tu palabra. Ayuda a nuestros padres, a las esposas de mis hermanos y a los esposos de mis hermanas, para que ellos también puedan deleitarse en esta verdad tan profunda,
y tan linda, llena de esperanza y de amor. En el nombre de Jesús te damos gloria y te damos honor. Amén y amén. Hermanos, Dios me les bendiga.